Muy bien, damos inicio entonces a este video que les ayudará a entender mejor lo que se vio en esta segunda semana en el curso de construcción de software 1 con Java, donde aprenderemos a dominar este lenguaje desde cero y poder por fin convertirnos en esos desarrolladores que con mucho entusiasmo pondremos en práctica estos conocimientos. Muy bien, esta semana vamos a empezar a hablar del tema de variables y recordemos que una variable es un espacio en la memoria que se utiliza para guardar información y que puede cambiar durante ejecución de un programa. Es decir, yo puedo definir una variable independiente del lenguaje, esto es independiente del lenguaje, y este podrá cambiar, o esta podrá cambiar, su contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Por ejemplo, en Java, podríamos decir que las variables tienen tipos de datos como string, podrá tener números enteros que se utilizan con el tipo de dato int o integer. También podremos tener variables con contenidos de números flotantes o double. Y, por ejemplo, también podemos determinar si una variable puede tener un valor verdadero o falso, el famoso tipo de dato boolean. Recordemos que las características en particular de una variable, que no solamente tiene que ver con Java, es que cada variable debe tener un nombre único que se utiliza para acceder al contenido de esta. Ahora el contexto del tamaño. El tamaño, digamos que es el peso, y este depende exclusivamente del tipo de datos y de la cantidad de información que este va a cargar. Según esa cantidad de información y del tipo de datos, se le va a asignar un espacio de memoria. O sea que las variables pueden ser o muy pequeñas o muy grandes en cuanto a su contenido. Volvemos a hablar que el tamaño de la variable no se puede cambiar después de su creación, pero sí su contenido. Muy bien. Es decir, si usted escribe la variable que se va a llamar name, y usted luego le va a pasar el nombre a name1, esto va a afectar totalmente la ejecución de la aplicación, ¿cierto? Sin embargo, cuando usted llama a la variable, por ejemplo, a, y durante todo su proceso, durante todo su algoritmo, no le cambia el nombre, sino solamente el contenido, la aplicación funcionará sin ningún problema. Esto lo veremos con código muy pronto. Las variables en Java son de dos tipos, primitivas y las de referencia, aunque se pueden repartir también en tres grupos. Ya esto lo aprenderemos nuevamente. Las variables primitivas son aquellas destinadas a datos pequeños y las variables de referencia son un poco más complejas, más pesadas y requieren de atención en particular. Podríamos decir entonces también que la declaración de variables en Java se puede hacer inicializando múltiples variables bajo la misma línea o la misma sentencia. Podríamos asignarles un valor o no, esto depende del contexto en el cual se vaya a ejecutar. Por convenio, las variables tienen al menos el primer carácter de su nombre en minúsculas. Recordemos el uso del camel case también para esto. Las variables normalmente son declaradas dentro de un método constructor o un bloque, y a esto se le conoce como variables locales, porque solamente pueden existir y ser llamadas dentro de ese ámbito. Es decir, no pueden ser accedidas desde afuera de un método donde no hayan sido declaradas. Esto lo veremos ahorita mismo con código. ¿Qué características tienen las variables de tipo local? Que deben ser inicializadas antes de usarse, que no tienen valores por defecto y que su ámbito es únicamente el método o bloque de código donde se crearon. Así que hagamos una pausa acá en cuanto a la presentación y vamos a irnos a nuestro editor de código. Para este caso, yo los invito a que abran Visual Studio Code. Yo voy a utilizar este editor. Cuando tengamos Visual Studio Code, podremos personalizarlo con una serie de extensiones que nos van a servir bastante. Por ejemplo, dándole un poquitico de zoom acá al editor, cuando le damos clic a estos cubitos, extensions, encontraremos unas extensiones que son importantes para Java. Obviamente, para que funcionen tenemos que tener instalado Java, y para eso les recuerdo que lo que vimos en clase o las extensiones que les mencioné es esto que se llama Java Extension Pack,
Esta extensión podríamos instalarla, y la tengo yo instalada, como ven ya está instalada. Más adelante lo vamos a requerir y para ello les recomiendo también que instalemos la extensión Spring, pero no la que es Spring Boot Tool ni Dashboard, nada, sino este Spring Boot Extension Pack que contiene todas estas. No se preocupe si no sabe para qué es esta extensión, confíe en mí porque luego aprenderemos a utilizar este framework hermoso llamado Spring Boot cuando estemos un poco más avanzados en nuestro conocimiento con Java. Antes de llegar allá, pues les recomiendo que lo tengamos porque esto no va a sobrar. Una vez tengamos instaladas dichas extensiones y estemos seguros que nuestro sistema operativo ya tiene instalado Java, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos al archivo inicial y nos deberán aparecer opciones como estas: abrir folder, clonar repositorio o crear un proyecto de Java. En este caso vamos a crear un proyecto de Java, vamos a darle clic allí y allí vamos a seleccionar el tipo del proyecto. Aquí nos dice que no vamos a trabajar con herramientas porque esto es un proyecto sencillo, un proyecto simple, no vamos a compilar paquetes ni nada de esto. Esto ya lo miraremos más adelante porque esta es, digamos que nuestra primera aplicación. Entonces vamos a seleccionar aquí, seleccionamos el lugar donde vamos a ubicarlos. Yo lo voy a guardar por acá en el curso de software 1, aquí lo voy a guardar. Vamos a seleccionar esta carpeta, ahí está. Vamos a ponerle el nombre, en este caso yo le voy a poner variables. Le voy a dar un enter. Y como vemos, esto es rápido, se nos crea el proyecto de Java. Obviamente le vamos a dar aquí a marcar con un chulito, porque nosotros confiamos en los autores de este archivo, que somos nosotros mismos. Entonces, chulito y confiamos. Listo, una vez estamos acá, ya podremos acceder al contenido de un proyecto en Java. Como ven, aquí hay tres carpetas. Este de .vs Code o VS Code es una carpeta que nos genera el entorno, no la debemos de modificar. Vamos a concentrarnos en esta carpeta llamada src. Vamos a desplegarlos y nos encontramos aquí un archivo llamado app.java. Este archivo nos contiene un archivo Java, como vemos, es el nombre de la clase principal, en este caso app, y el método main, que es el que, como recordamos, es la puerta de entrada o el método principal de nuestro proyecto. Aquí ya nos cargó todo lo que necesitamos, ¿cierto? Es excelente. Vamos a probar que esto funciona. No he modificado absolutamente nada. Entonces vamos a darle clic aquí, Run Java. Obviamente le vamos a permitir. Y aquí tenemos el mensaje. Esto es súper rápido. Hola mundo. Bueno, si usted quiere modifíquelo y ponga algo acá. Yo voy a colocarle: hola estudiantes del TDA. Ahí está. Vamos a guardar control S siempre en Visual Studio. Si no tenemos extensión de autoguardado, le damos control S, volvemos a ejecutar y vemos que aquí se realiza el proceso de compilación y ya nos generó el nuevo mensaje: hola estudiantes del TDA. Interesante trabajar con esto. Vamos a concentrarnos a continuación en el tema de las variables. Bueno, vamos a crearnos un ejemplo con variables locales. Para que esto funcione, entonces digamos que vamos a hacer una pequeña modificación a nuestro código. Ubiquémonos aquí en la línea número 1, después de las llaves, y vamos a darle un enter para que nos deje un espacio de línea, para que no nos quede todo como tan apeñuscado. Finalmente, el orden y la buena presentación nos ayudará a entender mejor esto. Aunque usted no entienda muy bien el siguiente contexto, trate de llevar a cabo lo que voy a hacer yo. Vamos a crearnos un método. Este método va a ser de tipo público y vacío, el cual lo voy a llamar mostrar mensaje, porque yo quiero mostrar un mensaje como el que se ejecutó ahorita en la consola, que decía: hola estudiantes del TDA. Este método tendrá una particularidad, y es que podremos utilizar nuestra primer variable de tipo local.
Los métodos siempre van a ir acompañados de paréntesis. Listo. Entonces nunca le puede faltar los paréntesis a sus métodos. Después de los paréntesis, usted abrirá esta llavecita. Esta llavecita es la que te va a recibir el bloque de código que va a ejecutarse bajo el nombre de mostrar mensajería. Vamos a darle allí un enter. Cuando le damos un enter, en Java recordemos que la estructura es tipada. Significa que debemos definir el tipo de dato que contendrá nuestra variable. Entonces, como va a ser un mensaje, yo voy a seleccionar el tipo de dato string. Aquí está. Cuando yo selecciono este tipo de dato, Java está esperando el nombre de la variable. Si yo le doy clic a este bombillito, podré, digamos, obtener el mensaje. Pero no nos confiemos en esto. Vamos a darle un espacio y simplemente creemos el nombre de la variable. Mi variable se va a llamar mensaje. Listo, cuando ya tenemos creada la variable, lo único que nos falta es el valor de la variable. A las variables se les asigna, ojo a esta expresión, se les asigna su contenido, su valor con el signo de igual. Cuando colocamos el signo de igual, aquí, a partir de aquí, podremos decirle qué va a contener. Pero cuando estamos hablando de tipos de datos string o de cadena, Java está esperando que el contenido de nuestra variable inicie o con comillas dobles o con comillas simples. Usted ya escoge cuál quiere utilizar. Voy a dejarlo así particularmente con comillas simples para que comprueben que no pasa nada. Vamos a escribir este mensaje y lo vamos a quitar de acá, control X, y lo vamos a pegar acá, control V. Ponemos la H que me tragué, hola estudiantes del TDA, y vamos a escribir soy una variable local. Listo, una variable local porque recordemos que está dentro de un método. Estas llavecitas, esta que abre y esta que cierra, la tienen atrapada. Tienen atrapada la variable para que solamente pueda ejecutarse y ser llamada dentro de ella misma. Listo. Sin embargo, aunque es una variable que vive allí, podremos llamarla desde la clase, perdón, el método main, porque recordemos que es la puerta de entrada. Si no estás entendiendo, pues la idea es entender que la variable debe contener un tipo de dato, ¿cierto? El nombre de la variable, el signo de igual, porque le vamos a asignar un valor y el valor que va a contener. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué tiene esta rayita en rojo? ¿Falta algo? Claro, y es porque Java está esperando el punto y coma al final. Ahí está. Listo. Así usted siga viendo esto, no, por el momento no tenemos el error. Pero lo que pasa es que necesitamos utilizar la variable. Listo. Para utilizarla, vamos a utilizar el famoso system.out.print. Entonces nos vamos a quitar esta línea otra vez. Mire que todo es código que ya tenemos. Control X la cortamos y la vamos a pegar en esta línea. Control V. Ahí está. Y en vez de esta H, le vamos a pedir que nos muestre el mensaje. Entonces aquí vamos a escribir mensaje. Listo. Mensaje. Ahí está. Ahí está la variable. Listo. Muy bien. Mensaje. Tal cual como se llama. Muy bien. Como ya tenemos esta parte lista, lo que sigue es hacer que nuestro proyecto ejecute esa variable. ¿Cómo se hace esto? Listo. Entonces por acá vamos a crear una instancia de nuestra clase principal que se llama app. Si usted no entiende qué es una instancia, es algo como lo siguiente. Yo llamo a la clase app. Listo. La clase se llama app. Aquí está. Entonces yo digo que app es un objeto. Este objeto va a ser igual a un nuevo objeto que yo me voy a crear. Cuando yo utilizo esta palabra new, estoy diciendo que voy a crear algo nuevo a partir de esto que ya existe. O sea, algo nuevo que me muestre o que tenga estas propiedades. Esto se hace así. Entonces, app, que es el nombre de nuestra app, obj, que es objeto, es igual a new, o sea, a nuevo. ¿A nuevo qué? Por ejemplo, en este caso yo voy a llamarlo a nuevo app. Listo. Como es un nuevo objeto de tipo app, deberá contener sus propios paréntesis. Y los paréntesis al final deberán tener un punto y coma. Cuando yo hago esto, simplemente lo que yo puedo hacer es ejecutar nuestra aplicación. Para que se ejecute,
tengo que llamar al objeto que acabo de crear. Entonces yo llamo obj u objeto, ¿cierto? Punto, mire, punto. Y ya me va a aparecer el método que yo me creé arriba. Mostrar mensaje. ¿Listo? Mostrar mensaje. Enter. ¿Qué pasa acá? Vemos que aquí desapareció la alerta. No tenemos errores visibles. Está el punto y coma. Y eso significa que nuestra aplicación debería funcionar. Vamos a guardar Control S y le vamos a dar clic acá. Run Java. Y esto vamos a continuar. Listo. Vamos a ver cuál es el error que tenemos. Vamos a mirar si de pronto pues, esta versión puede estar presentando algunos errores. Eso es normal, no se asuste. Es muy bueno que nos pase esto en tiempo real. Vamos a cambiar de pronto estas comillas simples por las dobles, a ver si de pronto lo está tomando así, y pues veo que sí fue eso. Vamos a ejecutarlo nuevamente a ver qué es lo que está pasando. Vamos a darle clic acá. Excelente. Observen esta línea, nos dice: hola estudiantes del TDA, soy una variable local. Hemos creado nuestra primera aplicación donde podemos utilizar la lógica de una variable local. Recordemos, aquí declaramos la variable que solo existe y vive dentro del método, pero luego cuando llamamos a dicho método, podremos acceder al contenido. En este caso el contenido fue la variable mensaje que tenía el mensaje: hola estudiantes del TDA, soy una variable local. Felicítese, tómese un café, prémiese, porque usted en estos momentos aprendió a crear su primer programa en Java y a crear su primera variable de tipo local. Y sin querer queriendo, creó una instancia y un método. Así que nos vemos en el siguiente video para aprender un poquito más.